Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted, amigo televidente, pueda entender la gran cantidad de problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy vamos a discutir con un destacado panel de especialistas sobre un tema que impacta a toda la población en general. No importa a qué clase social pertenezca, no importa la tendencia política, no importa si es profesional o no lo es, y es la crisis hospitalaria en Venezuela. Crisis que ahora está tomando unos ribetes muy especiales. Anteriormente la crisis se evidenciaba más en la salud pública, pero resulta que producto de la escasez también estamos en crisis en la salud privada porque ante la carencia de insumos, ante la carencia de dólares para la compra de tecnología, por supuesto, se afecta la calidad de servicio tanto del sector público como del sector privado. Para discutir sobre este interesante tema nos acompañan tres destacados especialistas. En primer término está con nosotros Jania Salazar. Ella es licenciada en enfermería, graduada de la Universidad del Zulia, tiene estudios de posgrado en administración también en la Universidad del Zulia y un curso de salud pública en Luz. También es presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado Zulia en la actualidad. También nos acompaña el doctor José Oberto Leal. Él es médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, egresado de la Universidad del Zulia y con estudios en oncología ginecológica. Es vicepresidente actual del Colegio de Médicos del Estado Zulia y es docente titular de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Y finalmente, Rubí Madrid de Chin. Ella es enfermera profesional, licenciatura en enfermería y también es licenciada en ciencias políticas administrativas. Fue coordinadora regional de enfermería del Sistema Regional de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud desde el año 2003 hasta el año 2014 y es enfermera jubilada en la actualidad. Con ellos vamos a debatir este importante tema que, repito, afecta a toda la población en general y nadie está exento de los efectos que tiene la crisis hospitalaria. Comenzamos con Jania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeras. ¿Cuál es la situación actual de los hospitales públicos en Venezuela? Bueno, nosotros hemos declarado la salud a nivel nacional en una crisis, en emergencia, porque a nivel nacional, pues nuestros hospitales estructuralmente se han ido deteriorando, se han ido envejeciendo, igual que el mismo personal que trabajan en esos establecimientos de salud. Eso ha ido contribuyendo, ¿verdad?, al deterioro de la salud aquí en Venezuela. Unado a eso también la falta de insumos que hay en los hospitales y que se ha aumentado con la crisis que hay en este momento del déficit de recursos para poder adquirir los productos. En otras épocas, cuando habían déficit dentro de los hospitales, pues nosotros teníamos la opción de que el familiar pudiera adquirirlo a través de las farmacias más cercanas. Hoy en día se nos hace cuesta arriba porque ni siquiera podemos obtenerlo de esa manera. Aunque también tenemos nosotros las políticas internas de los hospitales donde es prohibido para el personal médico y de enfermería que se les pida o que se les dé un récipe para que los familiares de los pacientes lo puedan. Si el hospital no tiene los insumos y tampoco se le puede pedir a los familiares del paciente, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, porque esas son políticas de mentira. Aquí nosotros, ahorita estamos en esa situación. Cuando te mienten y te dicen, te enseñan por los medios de que los hospitales tienen los insumos, que están bien equipados, y cuando uno va a la realidad, la realidad es el personal que está trabajando allí día a día, los enfermeros y enfermeras, los médicos, los bioanalistas, los odontólogos, los nutricionistas y todo, y cuando nosotros, en las conversaciones que nosotros tenemos gremial, nosotros nos vemos que todos estamos afectados. Entonces, ¿qué es? ¿Es verdad o es mentira? La verdad es que cuando nosotros vamos a ejercer no tenemos los insumos como debe ser. Nosotros podemos decir, ok, sí, sí surten. Pero es la cantidad que realmente se requiere para nosotros mantener, ¿verdad?, a los usuarios y darle respuesta a lo que a lo que van ellos a buscar en los hospitales. Entonces ahí es donde nosotros todos los días nos hacemos esa pregunta. Nosotros estamos cansados de las mentiras.
Y estas son políticas, las políticas de salud. En Venezuela ya no es una política de salud pública, sino es una política de salud que tiene que ver más con las políticas partidistas que con lo realmente lo que es salud pública. Yo cuando estudié salud pública, nosotros nos fuimos a revisar y a estudiar realmente cuáles eran las necesidades de las comunidades, primero porque teníamos que atacar, ¿verdad? Y prevenir las enfermedades en ese sector. Correcto. Pero si nosotros vemos que no hay agua potable, que la basura no la recogen, donde no hay, la luz se va, es intermitente, un día sí hay, otro día no lo hay, donde las calles y las cloacas no tenemos servicios públicos. Entonces, ¿qué podemos tener nosotros realmente de una sociedad enferma? Y aparte de eso, entonces nosotros nos conseguimos que esas mismas personas que trabajan en los hospitales o que hacen uso de los hospitales son los que tienen que estar en una cola para ir a cubrir las necesidades básicas de alimentación o para ir a cubrir las necesidades básicas de medicamentos. Es decir, hay una crisis nacional muy importante que nos están afectando a todos. Entonces, ¿dónde está la solución del problema? Nosotros nos vemos porque si fuera que realmente el gobierno revisara y solucionara, pero cuando van a solucionar te dicen, no, si hay medicamentos, si hay insumos, y nosotros estamos viendo la realidad que es otra, ¿dónde está la verdad de la situación que nosotros estamos viviendo en el país? Doctor Roberto, cuando usted va a realizar un acto médico, ¿cuántos insumos tiene en realidad a la mano, en promedio, en la mayoría de los casos? Mira, hablar de promedio es difícil, ¿no? Porque depende de lo que nosotros busquemos. Hay fallas de infraestructura graves, lo primero, ¿no? Nosotros no estamos exentos de eso. A nivel nacional, la mayoría de los hospitales están con graves condiciones en cuanto a infraestructura. Después vamos a los insumos que utiliza el anestesiólogo, que son difíciles de adquirir, son costosos. La mayoría son importados. Entonces, a veces no se tiene a mano verbigracia. Hay que hacer una laparotomía exploradora por un tumor de ovario. Pero resulta que no tenemos para darle anestesia general, sino una conductiva, que nos va a poner en... No es que no se pueda hacer ni se deba hacer, pero sí vamos a correr más riesgo cuando tenemos una paciente que está consciente de lo que se le está haciendo, que aquella que está bajo una inducción con anestesia general, que podemos nosotros manejar mucho mejor al paciente. Y posteriormente, el instrumental médico quirúrgico que está deficiente, muy deficiente, porque nosotros tenemos instrumental que data de la década de los años 60, 1960, 1970. Entonces, está el hospital en buenas condiciones, entre comillas, ¿no? Podemos prestar un servicio a medias, porque vamos corriendo el riesgo de cualquier complicación que se presente y muchas veces no tengamos nosotros los insumos necesarios para el momento para solucionar el problema. Ejemplo, banco de sangre. Ahorita hay una crisis grave. ¿Por qué? Porque por ley aquello del donante voluntario que en los cuarteles donde quiera se le decía no tiene que ir o algo por el estilo, y ahora no, ahora es aquel que quiere. Y eso no es como un banco, que tú metes el dinero y se va reproduciendo. Eso es bolsa que tiene un periodo de vida. Llega un momento en que se acabó y hay que eliminarlo. Entonces, además, si no hay campañas para incentivar al donante voluntario. Exactamente, ¿no? Entonces, van a donar sangre, le dan un juguito, pero el equipo cuesta tanto, y la sangre cuesta tanto, y un billete para el banco de sangre. ¿Y el donante? ¿Dónde está? Bien, gracias. A veces se desmayan ahí cuando le sacan la sangre. ¿Ok? Vamos a otra instancia. Tenemos que ir a comerciales. Perfecto, pero yo quiero dejar el tema, usted comenzó por el tema de la infraestructura. Vamos en el próximo segmento a desarrollar el problema de la infraestructura, porque tiene que haber un balance, insumos médicos, pero además una infraestructura acorde para poder cumplir con ese sagrado deber que ustedes tienen con los pacientes. Vamos a una pausa y ya retornamos.
Continuamos. En el segmento anterior dejamos el tema del mantenimiento de la infraestructura de nuestros centros asistenciales. Doctor Roberto, ¿cuál es el diagnóstico más o menos aproximado de la situación de la infraestructura hospitalaria? Mira, la infraestructura del hospital o de los hospitales es grave mientras no exista un servicio de mantenimiento acorde. Todas las instituciones o todas las edificaciones o cualquier construcción que se haga van a tener vicios ocultos y que con el devenir de los años van a aparecer. Entonces, no es posible que nosotros tengamos una institución que data del año 1966 más o menos y se inaugura en el año 1973. Por lo tanto, debemos tener... ¿Se refiere al hospital? Al hospital Chiquinquirá. Ok. ¿No? Deben existir problemas de conexiones. Por supuesto, es normal. Entonces, tenemos un tanque supuestamente que alberga 1.200.000 litros. ¿Ok? Pero resulta que el hospital hoy no tenía agua. Y no tenemos agua desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Más tarda el agua en irse, menos tarda el agua en irse que en llegar. Porque llega y se va por toda la cantidad de fugas que puedan existir. ¿Okay? Pero vamos a Pabellón, específicamente. Mira, la dotación de Pabellón, no es posible que nosotros tengamos una máquina de anestesia del año La Pera, otra del año un poquito más acá, pudiésemos decir del nípero, y otra más moderna, ¿no? Una utilizan 2 tipos de anestésicos inhalados, el otro utiliza un solo tipo, y otra que utiliza elementos que ya no existen en el mercado para dar una anestesia. Y eso es el material que nosotros tenemos dentro de los pabellones. Aparte de esto, hay otros pabellones que funcionaron cuando el hospital se inauguró, a las 1000 maravillas. Pero resulta que hoy en día están cerrados. ¿Por qué? No me pregunte. Simple y llanamente la ductería le pusieron 4 adobes a esa cuestión, cemento, pero para allá no hay nada. ¿Y de qué está? De depósito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos material, y eso solamente en el área quirúrgica. Pero cuando vamos a la infraestructura completa en el hospital, nosotros tenemos más de 10 años con un piso cerrado. El piso de pediatría y obstetricia, ¿Por un qué? ala. ¿Por qué está cerrado? Porque supuestamente lo iban a remodelar, a refaccionar, y resulta que ahí está. Porque no ha habido ni forma ni manera de que ellos le pongan un granito de arena a eso. Entonces lo que tenemos nosotros ahí es un reducto. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver una señora demente que andaba por el lado del psiquiátrico, del casco de la ciudad, y ella fue a parar y la metieron en 5º piso y ahí estaba. Y ahí está la reja puesta donde estuvo la paciente. Entonces lo que alberga son palomas, y ustedes saben muy bien la cantidad de enfermedades que puede transmitir las palomas en un centro hospitalario. ¿Okay? De ahí en resto, no sé si ustedes vieron en la prensa, el techo del 8º piso también se vino abajo, en el área de hombres. Entonces, se hace mantenimiento. O sea, de verdad que no hay un mantenimiento preventivo. Quisiera aportar algo sobre eso, ¿no? Dígame. Mire, se ha ido deteriorando todo lo que es cómo funcionan los departamentos, que nosotros teníamos la parte del departamento de mantenimiento que ya no existe. ¿Se refiere al mismo ¿verdad? hospital? Sí, al mismo hospital. Okay. Y no solo, es que esa situación se repite en todos los hospitales que pertenecen al Ministerio Popular para la Salud. Y teníamos el departamento de saneamiento. Yo tengo 35 años de graduada. Y yo puedo decir cómo, y que la señora Chin cuando le toque intervenir, ella va a decir que conoce muy bien cómo era que funcionaban los hospitales. Unas estructuras donde nosotros teníamos un día de limpieza general, porque la limpieza, ¿verdad?, con la actividad que nosotros hacemos tiene que ser... Es vital, debe ser permanente. O sea, es el principio de la salud, realmente la limpieza, no como lo dice el ministro del Trabajo, pero sí eso debe ser indispensable. Teníamos el día sábado, que era la limpieza general de todas las paredes, pisos, máquinas, mantenimiento de las camillas, mantenimiento de las camas, toda una serie de trabajo bien planificado. Por eso se hacían los sábados, porque era cuando no se hacía. ¿Hace cuánto tiempo no se hace eso? Y eso no se hace aproximadamente como de unos 15 años, que eso se fue perdiendo poco a poco. Hoy en día no hay personal de saneamiento, sino son microempresas,
¿verdad? Que son las que se encargan de eso. Ahora se llaman las cooperativas. En mantenimiento, tenemos personal de mantenimiento que ya deben ser para ser jubilados. Pero ese personal que está allí solamente cumpliendo un horario porque no tienen equipos para darle mantenimiento a todos los equipos que nosotros necesitamos darle mantenimiento. Los aires acondicionados se dañan por falta de mantenimiento, algo que debe ser vital dentro de las estructuras, el clima de los ambientes hospitalarios. Entonces, poco a poco se fueron deteriorando y yo me asombro cuando uno ve por los medios de comunicación y, por ejemplo, la directora del Sistema Regional de Salud, la doctora Tania Mesa, dice, bueno, vamos a inaugurar 15 quirófanos. ¿Y dónde? O sea, 15 quirófanos aquí en el Zulia. Que vamos a equipar los pabellones porque ya nos llegaron no sé cuántas máquinas de anestesia y todo eso, y eso lo dicen por los medios de comunicación. Y cuando nosotros queremos verificar y constatar dónde están, nosotros no sabemos dónde están. No entonces ¿qué es esto? Esto es una administración donde está por encima realmente el misterio, para no decir que la mentira, el misterio. Señora Chin, ¿esa situación del Hospital Chiquinquirá se refleja en el resto de los centros asistenciales públicos? Indudablemente que sí. La parte de saneamiento ha estado en retroceso, por cuanto una de las actividades que deben ser sostenidas, como decía la licenciada Ania, en los fines de semana y la limpieza profunda de las áreas, es para evitar justamente las infecciones hospitalarias. Y hay un mal uso a través de las mismas empresas, porque esas empresas deben estar bajo control y supervisión y orientación de la parte de enfermería, porque depender de un servicio de mantenimiento no están formados ni preparados y no tienen la formación en relación a la multiplicación de los gérmenes. Tiene que ser una persona calificada, claro, y que debe existir dentro de las instituciones un equipo médico, epidemiólogos, enfermería y otros jefes de servicios de cada sección, jefes de los departamentos médicos y coordinadoras de enfermería y supervisoras que integren esas comisiones que estaban, pero que lamentablemente se ha descuidado. Y por eso se ve en estos momentos un deterioro marcado de los saneamientos ambientales de cualquier rincón o servicio de los hospitales. Indudablemente que hay un aumento de las infecciones hospitalarias. Hay un aumento porque hay muchos lavamanos que no están funcionando, no hay agua. No hay agua. Y nosotros por norma, desde el punto de vista de salud, médico, enfermera y todo el personal que trabaja, tiene que lavarse las manos en cada uno de los procedimientos. Y los lavamanos están secos. Ay, ¿cómo hacen si no hay agua? ¿Cómo hacen para cumplir con esa norma? Bueno, ese es el otro problema. ¿Cómo hacen? Pues bueno, hay muchas formas. Cada quien se tiene que resolver lo que tiene que, o sea, cómo protegerse. Pero es muy difícil. Y por eso es que nuestro personal también se enferma. Claro. Y por eso es que nosotros tenemos déficit también del personal, aparte de que hace más de 20 años que no se crean cargos, ¿verdad? Tenemos el personal que se nos ha ido envejeciendo, como está envejecido las estructuras, y no les dan su jubilación, y hay personal que se nos enferman, porque de verdad que nosotros estamos al riesgo de las contaminaciones dentro de los hospitales. Y aparte de eso, ¿cómo nos afecta el que nuestro personal tenga que trabajar prácticamente por 2 o 3 profesionales más en una jornada de trabajo, por el mismo déficit? Entonces todo eso contribuye a que se nos cansen, se nos enfermen y cada día tengamos menos profesionales dentro de los establecimientos de salud. En el próximo corte yo quiero abordar con la señora Chin el tema del talento humano, del personal calificado en los centros asistenciales. Ya la licenciada Ania ha hablado del personal que ha ido envejeciéndose, de la falta de cargos, pero además quiero abordar el tema salarial y la motivación que tiene el personal que trabaja en los hospitales para poder cumplir con su trabajo. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos.
Regresamos. En los dos segmentos anteriores se ha tocado ya en 2 ocasiones el tema del personal calificado en los centros asistenciales. Señora Chin, le dejaba la pregunta al aire antes de despedir el segmento anterior. ¿Qué está ocurriendo con el personal? ¿Es cierto que se está envejeciendo? ¿Es cierto que no hay creación de nuevos cargos, no hay sustitución de nuevos cargos? Pero además el tema de las políticas salariales que tanto afecta a toda la población en general y por supuesto al personal de salud. La última jubilación salió en el año 1990. Desde ese momento no ha habido jubilación en el Estado Zulia. Ustedes comprenderán que mucha gente, está en mi caso, que soy una persona de más de 76 años de edad. Y salí el año, como lo dice allí en mi expediente, jubilada con el artículo 11, que es el artículo que nos protege ya para salir por haber cumplido más de 50 años a la mujer, 60 el hombre y años de servicios. Lamentablemente eso ha sido congelado prácticamente en todo el ministerio y se ve una larga cantidad de gente que están en un proceso de incapacidad justamente por problemas de salud. Esta es una carrera que va en detrimento desde el punto de vista físico y mental, porque salud es así, hay muchos riesgos, nosotros tomamos muchos riesgos, ¿no? Y esos riesgos han traído como consecuencia de que ha traído una gran desmotivación del personal de salud, especialmente yo hablo por la enfermería, ¿no? Y una gran desmotivación porque además de eso, que la política que hay no es de cargo fijo, sino una política de un contrato que vence cada año. Y manejado... O sea, todos los nuevos ingresos son a través de personal contratado. Sí, contratado. Y hay una violación dentro de los contratados, incluyendo, no voy a incluir este gobierno al gobierno también de nosotros, vamos a estar claros, ¿no? En que se contrata un especialista en enfermería, en cuidados intensivos, y se le paga como un TCU. Eso es una de las cuestiones que nosotros hemos luchado, ¿no? Tanto la parte gremial y la parte administrativa, pero lamentablemente es por los déficits presupuestarios. Si nosotros nos podemos ver en los déficits presupuestarios, nosotros tenemos mucho, porque el Zulia y los estados trabajan en función a las necesidades reales del Estado, pero quien aprueba los presupuestos es a nivel central, es el gobierno, porque el ente rector es el ministerio. Por supuesto. Y él es quien hace la política y él es quien determina el presupuesto global a través de las cámaras antes de senadores y diputados y hoy a través de la Asamblea. Disculpe que le pregunte, usted, una enfermera de su nivel, ¿cuánto gana una enfermera con su nivel en este momento, en la actualidad? Bueno, no le podría decir porque yo salí fue con 5 millones. 5.000. 5.000, que es prácticamente. ¿Cuánto gana una enfermera? Ahorita está en 6.700 Con los bolívares, aumentos que con hubo, el aumento que ha habido y esto. para el último de junio llegará a 7.400, 7.000. O sea, ya se han equiparado con el salario mínimo nacional. Sí, porque ahí es donde nosotros, voy a acotar algo, ¿no? Nosotros tuvimos más o menos como 20 años donde el personal que entraba era contratado. Hoy en día se normalizó aproximadamente 3.000 profesionales, ¿no? Aquí en el Zulia. Bueno, a nivel nacional también todo. Se ha ido normalizando, eso sí lo podemos decir, que este gobierno, a raíz de la Ley Orgánica del Trabajo, Claro, donde debe desaparecer los tercerizados, se hizo cumplimiento a esa ley. Y hoy en día, pues ya los contratados están, ya se le normalizó su estado y ya ellos son personal fijo. También nos queda, si tienen que ingresar, ingresan con la figura de contratado o suplente, porque hoy hay una orden de que no se puede dar cargo porque no hay presupuesto para hacerlo. Pero sí el gobierno ha ido regularizando eso. Y también quieren regularizar todo el tema de los jubilados, que lo han ido, gracias a Dios, a la doctora María Teresa Bompar, que es la directora del Recursos Humanos a nivel nacional. Ella ha ido paulatinamente dando las jubilaciones. Entonces, bueno, sí hay cosas que podemos decir que se han ido solventando en materia de recursos humanos y de situación de estabilidad laboral. Todo lo demás, ¿verdad? Ya es
son Doctor competentes Oberto, otras ¿es personas. atractivo para un médico especialista trabajar en un hospital público desde el punto de vista salarial? No. Mira, un médico, 8 horas. El contrato gana 8.800 y tantos bolívares mensuales. O sea, prácticamente salario mínimo. Una persona que tiene 40 años, 43, 44 años de graduado, trabajando en un hospital, ese es el sueldo. Entonces, ¿tú crees que eso puede ser atractivo para una persona? Entonces, el ministro sale diciendo que fue a hacer cursos para regresar al país. Esa es mentira, nada más que se la cree él. Porque resulta que la fuga masiva que nosotros tenemos de médicos son muchachos que terminan un posgrado y se van. O sea, la generación de relevo nosotros no tenemos. Y no solamente a nivel hospitalario. Mira, a nivel universitario estamos en las mismas condiciones. Un profesor titular a tiempo completo lo que gana son 10.400 bolívares mensuales. Correcto. Entonces, por Dios, ¿eso a quién atrae? A nadie. A nadie. La crisis que nosotros tenemos es grave. Pero lo peor es que lo que se está vendiendo al pueblo no estudies, porque estudiar no es necesario Bueno, para si, que tú... si queremos lo que dijo el ministro del Trabajo, Claro de que que un sí, señor dedicado al barrido manual en la Manual. calle tiene que ganar lo mismo que un médico, por ejemplo. Exactamente. ¿Tú ves? Entonces, el problema es, señor, lo que se está vendiendo a la población y que la población está aceptando lo que esto nos está diciendo. Pero no nos vamos a desviar del campo. Pero desde el punto de vista médico, fíjense bien, nosotros tenemos una fuga, porque yo semanalmente firmo más o menos 8, 9 cartas de reciprocidad a individuos que van a otro centro y se están yendo del país. Y eso es ahí es donde tiene que ponerse el gobierno. ¿Necesitamos un incentivo? Sí hay que buscar la forma. Claro. Hay que poner algo para que el médico vaya a los hospitales. Mira, antes, cuando nosotros empezamos, antes uno ganaba, ¿qué? Cuando yo empecé lo que ganaba eran 450 bolívares mensuales. Pero le alcanzaba el dinero. Claro que sí. Porque el bolívar valía. Pero teníamos algo, que era la medicina privada que podías ejercer dentro del hospital. Claro. De manera que tú aceptabas o te atendía 1 o 2 casitos al mes y ya estaba resuelto entre comillas. Pero tenías poder de adquisición. Cuando tú te metías en el mercado con 100 bolívares y llenabas un carro. Pero hoy en día no. Hoy en día con cuánto, 10 caramelos es lo que compras. ¿No? Entonces no puede Si es que ser. los puede comprar. Si es que lo puede. Lo otro es, señores, volvemos a la infraestructura. ¿Por qué motivo se invierte en armas? ¿Por qué motivo se invierte en otras Correcto. cosas? Y no se invierte en algo que se llama salud. O sea, el pueblo, ellos que vociferan ser para el pueblo y por el pueblo, pero ¿qué le hacen al pueblo? Maltratarlo. Porque no puede ser posible que aquí, ¿cuántos tomógrafos están funcionando? Vamos a hablar de Ellos tomógrafos solamente. Los Porque el equipos paciente oncológico es un paciente grave. Y un paciente que muchas veces es un muchachito que está empezando y que necesitamos los medicamentos. ¿Ah? Y que tengamos que estar suplicando y pidiendo amigos que están en el exterior para que te traigan. ¿Ah? Eso no puede ser. ¿Cuántos pacientes están de mengua? Ojo. Y cuidado no se haya incrementado. Los muertos esperando en las colas para ser intervenidos por X o Z. Yo escucho historias de, por ejemplo, el hospital universitario, que hay pacientes que tienen más de un año y medio internados esperando ser intervenidos Sí, quirúrgicamente. señor. Ajá. Y el paciente que va a oncología, que necesita radioterapia. ¿Cuántas máquinas de cobaltoterapia hay en el país? Que estén funcionando. ¿Cuántas hay? No llegan al 40%. Entonces, por Dios, ¿por qué nos damos de pecho y tenemos la salud como la tenemos? ¿O es que la salud no da voto? Lo mejor. Yo creo que sí. Y da mucho. Debería. Más que las armas. Debería. Debería dar más votos que las armas. Pero lamentablemente. Pero aquí lo que pasa es que simple y llanamente, para la Dirección Regional de Salud, es más fácil salir a decir en la prensa, pusimos a funcionar los pabellones de sala de parto del Hospital Chiquinquirá. Dávelo y es un depósito. Ah, pero en la prensa salió. Llenamos el hospital de medicamentos. Ay, cuando llega el paciente, no, porque en la prensa. Ven acá. En la práctica, nada de lo que se anuncia es cierto. Nada. Volvemos a, mire, yo creo que lo que piensa el gobierno es como se hacía anteriormente, del ombligo para abajo,
es opaco. Y de Pero el Omega para gobierno, arriba, dipinón. en el próximo segmento yo quiero abordar, porque el gobierno ha vendido como un logro el sistema paralelo de salud que ellos han venido creando, el llamado Barrio Adentro. Yo quiero que ustedes me evalúen no? la efectividad del sistema Barrio Adentro como sistema paralelo de salud. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Continuamos en este espacio dedicado a la crisis hospitalaria en Venezuela. En el segmento anterior dejé la inquietud en relación con el funcionamiento de lo que el gobierno ha creado como un sistema paralelo de salud, que es el sistema Barrio Adentro, la misión Barrio Adentro. Doctor Roberto, ¿está funcionando verdaderamente la misión Barrio Adentro como una alternativa al sistema tradicional de salud pública? Mira, en un principio se pensó, ¿no?, que con la misión Barrio Adentro se iba a mejorar el sector salud, ¿ok?, a ponerlos a funcionar como debía ser, y para lo cual ellos habían sido creados, donde era una medicina basada en postulados de Koch, o sea, de promoción, prevención, ¿ok?, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, basado solamente en los dos primeros patrones, promoción y prevención. Para eso es que ellos iban a hacer, ¿ok?, los CDI iban a tener esa premisa, ¿ok?, vacunación, control de niños sanos, control de natalidad, de prenatales, etcétera, ¿ok?, pero cosa que no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque la cantidad o las personas que utilizaron para eso no tenían la capacidad o la preparación suficiente para cumplir con el cometido. Así de sencillo. Por eso es que no se han dado los beneficios. Hay algunos CDI, ¿no?, que pertenecen a Barrio Adentro, que muy bien equipados, no hay que negarlo, ¿okay?, que llenaron y cumplieron una misión en un momento determinado. Algunos están funcionando todavía, pero no todos los CDI llegaron a cumplir. ¿Y los pequeños módulos de Barrio Adentro siguen cumpliendo con su trabajo? No, señor, la mayoría Desde desaparecieron. un principio. ¿Ok? Ellos lo que han sido, por lo menos, detrás de, por ahí por la circunvalación 2, hay uno, que es lo que es una guarida de malandro. Entonces, en eso es lo que han quedado muchos, y han sido abandonados prácticamente. Entonces, me llamó la atención poderosamente que hay ahora probablemente la fusión. O sea, pues, sí, conversábamos fuera de cámara sí, que hay una fusión del sistema de salud tradicional con este sistema. Ya salió sí, la Gaceta Oficial y está en la página web del Ministerio. Y están ahorita fomentando la integración a nivel de todos los estados del país. Y están hechos seminarios ya, y ya incluso ya salió cómo están los niveles. Ahora, los niveles hospitalarios llevaron 5, dejándole en la cúpula del quinto los hospitales especialistas, cosa que no existía porque estaban integrados con los hospitales 4. Sí. Ahora hay 5 que son los especiales. Integraron los centros clínicos y los centros de ACAP y los centros diagnósticos en el primero y en el segundo nivel. Y pusieron en el cuarto nivel los hospitales tradicionales con algunos. Sin embargo, yo quiero también aclarar que ellos tienen un programa muy bueno, el PASDI, sí, que es un descuido que hubo del sector salud de muchos años. ¿En qué consiste el programa? Un programa para tratar los incapacitados. Este es un estado que tiene una incidencia bastante marcada como primeras causas los accidentes de tránsito, que dejan lesionados, marcados desde el punto de vista de incapacidad. Y nuestros hospitales no tenían, y no ha habido preocupación en los tradicionales anteriores de cumplir con la patología y recuperar esa cantidad de gente incapacitados que existe. Y más ahorita con las motos, que ha aumentado la incidencia en todo el país. Y ellos tienen un programa fabuloso, y que han equipado, y creo que ellos empezaron incluso, y lo abordaron hasta a nivel rural, que abarcó los indígenas de la serranía de Perijá, que son los yupas, porque le dieron bastante moto, hubo unos accidentes y ellos están. Sin embargo, ahorita hay una buena reorganización
y lo está dirigiendo como enfermería el licenciado Edison Nava. Ahora bien, Perfecto. ¿se puede funcionar, podría funcionar esa fusión si hay inversión? Porque si no hay inversión, de nada va a servir eso. Así lo pienso yo viendo el escenario desde lejos, ¿no? Bueno, teóricamente, por lo menos habrán hecho ese empeño de fusionarlo, ¿no? Pero en la teoría, en la práctica, esos módulos se han ido deteriorando. Cuando fueron bien equipados, lo que pasa es que el recurso humano de enfermería y de médicos no eran personal que estaban capacitados para utilizar y para dar la atención. Porque esa parte deben ser especialistas en salud pública, son el personal que debe estar capacitado para atender. Y nosotros hoy en día hemos visto que todo eso descuidaron lo que eran las clínicas ambulatorias, ¿verdad? Que estaban muy bien equipados y con un buen personal, y le dedicaron a estos centros de diagnóstico de barrio adentro y esos centros clínicos. Pero bueno, yo creo que lo que tendríamos aquí es que unirnos, porque aquí hemos estado separados. El ministerio trabajando solo, ¿verdad? La parte gremial trabajando sola, la parte educativa trabajando sola, y cuando nosotros, el trío debe ser que todos los tres trabajemos para un solo fin, que la salud en Venezuela funcione como debe ser. Nosotros tenemos ahorita un problema gravísimo, que es la parte educativa. Tenemos enfermeras con un programa de estudio que no es el nivel apropiado para prepararla, y médicos que tampoco, que están graduados ahora con un programa que no tiene el nivel universitario, ¿no? Entonces todo eso nos afecta a nosotros en la atención de los pacientes. Yo creo que las políticas de salud deben ser muy bien enmarcadas para la atención de la población, porque pueblos somos todos. Ustedes han mencionado y han reiterado en ocasiones la necesidad de la creación de nuevos cargos y del mantenimiento de los hospitales. A mí me llama la atención algo y quiero hacerles la pregunta. El país ha crecido, poblacionalmente se ha multiplicado, pero yo no he visto, por ejemplo, en el Zulia, la construcción de nuevos hospitales. ¿Está la estructura de la salud pública en Venezuela, doctor Oberto, adecuada, ajustada al tamaño poblacional del país? Mira, si los hospitales estuviesen a plenitud de condiciones, la necesidad de camas sería muy poca. Pero ¿cómo vamos nosotros a decir, cuando te digo 2 hospitales, el Hospital Materno Infantil Raúl Leoni, que lo acaban, por allí leí hace muy poco, que lo dotaron supuestamente de equipos, ¿no? Anda a verlo cómo está. El Hospital Materno Infantil Cuatricentenario tiene un área cerrada. La maternidad, que tiene cuántas camas disponibles. Por debajo de su capacidad. Sí, señor, por debajo de su capacidad funcional. El Hospital Chiquinquirá, con 70 camas cerradas. El Hospital General de Cabima, con un grupo de camas cerradas. El Hospital Materno Infantil de San Francisco en igualdad de condiciones. Entonces, si nosotros pudiésemos poner a funcionar, porque el diagnóstico está hecho, ¿por qué motivo venimos a improvisar? Porque este es un gobierno de improvisación. Así de sencillo. ¿A cuál gobierno nos referimos? ¿Al nacional, al regional o a ambos? A ambos. No a uno solo, no, a ambos. Tanto el nacional como el regional. Pues aquí estamos improvisando en cuestiones de salud. Yo creo que hay normativas en salud que tenemos que cumplir a nivel nacional, y eso es la estrella norte de nosotros, la estrella polar. ¿Y no se están cumpliendo? Por Dios. ¿Cómo es posible que aquí no tengamos nosotros el telegrama epidemiológico? ¿Lo tenemos? No. Entonces, A pesar que hay en los registros obligatorios. que es mundial, no es de... Y que esa información debe ser pública, ¿correcto? Sí, Pública, señor. sí. Lo estamos cumpliendo. Estamos igual que el Banco Central. Ocultando información. Sí, señor. Entonces, por Dios. Con mentira. Pero yo creo que Eso no puede ser. no hace falta más instituciones. Lo que hay es No, que eso es lo que ponerlas estoy a diciendo. funcionar a plenitud. Ponerlas a funcionar como ponerle es. las camas que le corresponde, y Sí, señor. la necesidad es económica. Hay algo más que hay que decir. Podrán llenar de equipos nuevos, de última tecnología,
Pero si funcionalmente, o sea, la estructura funcional no funciona como debe ser, de nada sirve. Por ejemplo, en enfermería, este es el departamento que cumple con todo lo que es el sistema administrativo correctamente, que la licenciada Chin lo puede explicar mejor que yo. Donde nosotros tenemos un departamento de enfermería que tienen sus adjuntas, sus supervisores, sus Tenemos que ir a una pausa. Y yo quiero, porque lo que usted está explicando tiene que ver con la pregunta que yo iba a hacer para el último segmento, y es ¿cómo se soluciona el problema o la crisis hospitalaria en Venezuela? Vamos a una última pausa y ya regresamos con ese cierre. Entramos a este último segmento de este interesante programa donde se ha debatido la crisis hospitalaria en Venezuela, que como lo decía al comienzo, no solamente afecta a todos en general, no afecta a ningún sector, ni social ni político en particular, sino que todos estamos afectados. Dejaba la inquietud, antes de ir a la última pausa, ¿qué hacer? ¿Cómo solucionar la crisis hospitalaria en Venezuela? Señora Chin. Sincerizar los presupuestos y respetar las posiciones y los planes de trabajo que se hacen todos los años en relación a la mortalidad que existe en cada región. Segundo, de buscar el presupuesto para estimular el personal, respetando las escalas salariales y de sueldo correspondientes a cada una de las carreras de salud. Tercero, equipamiento de las instituciones hospitalarias. Y sobre todo, algo que produce el producto del nacimiento de los recién nacidos es el futuro hombre y futura mujer del país, los maternos infantiles. Sí, señor. Hay que meterle las manos, porque esos son hospitales que se deterioran, porque esos producen seres humanos constantemente, y la rehabilitación de esas instituciones tiene que ser continua y permanente, como son el Raúl Leoni, San Francisco, que es Belloso Chacín, y como es el Cuatricentenario. Se deterioran por la gran cantidad de demandas que ha producido en el país, pero así como produce seres humanos, ¿no?, que son valiosos para crecer y dar imagen al país, se requiere que esas instituciones tengan constantemente revisiones y remodelaciones y sustituciones inmediatas porque se desgastan violentamente por el tipo de uso constante que le da a la comunidad, porque claro, hay respuesta allí en la comunidad. En relación a otro, las áreas quirúrgicas. Las áreas quirúrgicas, el equipamiento, en cuanto hay que colocarlo y respetar las posiciones de las funciones de cada uno en cuanto a las especialidades. Con cuidados críticos, cuidados intensivos, darle el porcentaje que le corresponde un paciente por enfermera, porque ese es un paciente crítico que depende de la capacidad de conocimiento y habilidad de destreza que tienen los profesionales de enfermería para darle y recuperarle su salud. Necesitamos también reestructurar las emergencias, equiparlo, porque la falta de insumos, la falta de equipamiento, la emergencia produce problemas muy negativos a las funciones éticas y legales de los profesionales de enfermería al país. Y ahí vienen las sanciones que tenemos los presos en este momento. Creo también que infraestructura que tocó usted, doctor, creo que hay que revisarla, porque no es hacer estructuras, es hacerlas bien. Porque uno de los problemas que tenemos en este momento de las faltas legales y éticas de los profesionales de enfermería ha sido las distancias que hay de las salas de estar de enfermería alejados de la vigilancia de nuestros usuarios. Y cuando se roban niños o cuando se roban o matan a un paciente por cualquier delincuencia que hay, nosotros somos los responsables y tenemos que pagar. Entonces, las estructuras hay que revisarlas. Los retenes de cuidados intensivos y de intensivos neonatales, adultos, y los cuidados intensivos semi deben ser respetados. Las distancias que establecen las normas internacionales, porque aquí, como en el Chiquinquirá, cuando se realizó, pusieron las tomas de oxígeno con el manejo de la incubadora, que debe ser 2.5 de diferencia para las tomas, hubo que anular tomas y reducir los números de camas tanto que se necesitaba en el país y en el estado Zulia.
Licenciada Jania, ¿qué se debe hacer en materia de salud? Bueno, primero que se tienen que someter los cargos a concurso, porque el desorden que hay es que han puesto a dedo los cargos gerenciales a personas que realmente no tienen el perfil. Eso nos crea a nosotros ese desorden que hay dentro de la salud. Porque nosotros tenemos que controlar, supervisar, tenemos que vigilar en la educación continua de nuestro personal y de los pacientes. Es decir, es una serie de funciones administrativas, ¿verdad?, que se deben cumplir y que en la actualidad eso se ha perdido. Ahora no importa quién es el que está al cargo de esas funciones tan importantes. Entonces yo creo que tenemos que poner orden, desde la parte gerencial máxima que vendría siendo en la coordinación nacional, así ir bajando, ¿verdad?, hasta llegar a su bajo nivel, que son la parte asistencial, donde nosotros velemos porque los profesionales estén bien capacitados para la atención del paciente, que es lo más importante que nosotros tenemos. Y también cuidar, ¿verdad?, de que ahorita, actualmente, todo esto ha creado que haya mucho lo que es el acoso laboral, que hace que nuestro personal se desmotive para hacer las cosas como deben ser. ¿A qué llama usted acoso laboral? El acoso laboral es que aquel profesional que denuncia algún problema dentro de las estructuras que esté funcionando mal, ¿verdad? El que denuncia es amenazado, te vamos a votar, y no es que es solamente si no lo hace. Lo hicieron conmigo, ¿verdad?, para crear una incertidumbre dentro de enfermería, ¿verdad? Entonces te votamos para que la gente, o sea, nuestros profesionales no se atrevan a estar denunciando. Y nosotros ahorita en este momento lo que nos ha valido solamente son las denuncias para poder darle derecho a nuestros profesionales. Doctor Oberto, ¿qué se debe hacer desde su óptica como especialista médico para resolver la crisis de la salud? Mira, para la solución de la crisis debe hacerse un esfuerzo mancomunado. No es solamente nosotros que laboramos dentro de un hospital, sino el que va al hospital. Claro. Porque el gran deterioro que tienen las instituciones hospitalarias se debe al mal uso por parte del usuario, y valga la redundancia. Ese es el problema. Entonces, que el usuario vaya y tenga derecho de pertenencia, que eso es de él. Correcto. Para él y para su familia, y que por lo tanto debe velar por el mantenimiento de esa infraestructura. Que el médico que está allí es tan humano como él, que sufre igual que él, que siente igual que él, que es capaz de llorar igual que él. Que la enfermera que está allí, que muchas veces deja a sus hijos solos para venir a cuidar tus hijos, o la enfermera que está allí, que viene, que deja a su madre enferma con una vecina porque tiene que cumplir con su labor dentro de la institución. Ese personal se merece apoyo, se merece cariño, se merece amor, y no llegar a maltratarlo como se llega en los hospitales. Allí es donde tenemos el problema. Señor, una de las cosas que nosotros tenemos es moral. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos está pasando ahorita. Que la gran mayoría hay una crisis moral en la institución, a nivel nacional, tanto del pueblo como de las personas que estamos dentro. ¿La inseguridad los está golpeando muchísimo en los centros hospitalarios? Eso es a diario. A diario. Atracan bachilleres, atracan médicos, el área docente. Matan pacientes. Se roban los niños. Las bandas matan a los pacientes. Que no pueden salir, mira, el cafetín se cierra a las 7 de la noche, no pueden salir a buscar algo o a mandar a alguien a comprar, pues, están rodeados. A partir de allí quedan ustedes como retenidos dentro del hospital. Sí, señor, secuestrados dentro del hospital. Entonces eso no puede ser. No, y las clínicas están iguales. Las clínicas están igualitas. Allá atrás marcados. Sí, ese es el reflejo del país, ¿no? Sí. Entonces lo que nosotros estamos viviendo en el hospital, lo vivimos en la clínica privada. Igualito.
Porque todo el mundo dice, no, porque yo pago aquí. Tú puedes pagar, pero el problema es que no tenemos los insumos necesarios para hacerlo. Así de sencillo. Entonces la gente tiene que entender y debe entender, porque todo el mundo dice aquí, no, porque yo lo compro en dólares. Sí, no compras en dólares, pero el material que se utiliza en ti para curarte se compra en dólares. Entonces hay que concientizar al pueblo en ese particular. Porque es así. Yo creo que el diagnóstico que ustedes han hecho en torno a la crisis hospitalaria es completo. Yo lo llamaría una radiografía bien trágica de lo que está ocurriendo, de lo que estamos viviendo los venezolanos. No solamente, hoy abordamos el caso de la salud pública, pero como el doctor lo dijo, en sus cortas palabras al final, la salud privada está en la misma situación. Sí, señor. Porque la crisis de insumos, por supuesto, afecta también a las clínicas. O ellos no son un mundo aparte. Ellos viven la crisis, padecen la crisis que está viviendo. Muchísimas gracias por haber participado en este extraordinario programa que yo creo que ha permitido a todos nuestros televidentes entender la real dimensión de lo que ocurre. Pero además es importante que usted recuerde algo, y voy a tomar parte de las palabras del doctor Oberto, de la participación de cada uno de ustedes, del respeto que cada uno de ustedes tenga por el personal de salud, del mantenimiento que nosotros mismos le demos a la infraestructura, va a depender de que a corto, mediano y largo plazo pueda resolverse la crisis hospitalaria en Venezuela. Muchísimas gracias por haber venido, les reitero el agradecimiento y por supuesto a ustedes muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.